経済状況はかなり改善していますが、私は自分の持ち物には非常に気を配っています。それでも、常に物事を把握しています。厳格な規律は維持していますが、この動画を見て、いつものように冷静になれるかどうかは自分で判断しなければなりません。デンマークのことも含めて、真面目な話で申し訳ないのですが、私はこれらのユーザーの動画を見て、少し落ち着くことができるかどうか試さなければなりません。正直なところ、私は彼らの穴について心配しているのではなく、私が最も心配しているのは、他のユーザーと喧嘩するのは正しくなく、マナーが悪く、敬意を欠いているので、ユーザーがどのように喧嘩するかです。また、それは YouTube で話題になる可能性もありますが、とにかく、私はこれらの動画にそれを取り入れたいと思います。我好累啊！都2026年了，圣派翠克节马上就要到了。我有个主意，我打算看看各种影片反应，看看能不能帮我摆脱这种疲惫感。 스페인어 사용자분들이 너무 안쓰럽네요. 하지만 뭐 어쩔 수 없죠? 저는 어리석은 행동을 참지 못하는 성격이라 영상으로 반응해야겠다고 생각했어요. Aburrido, no sé qué puedo hacer. Ya sé, voy a reaccionar a este video. Bueno chicos, perdón si uso la voz de Avaro ya que la uso para reaccionando a este vídeo, pero igualmente a reaccionar un vídeo de Francesco LQYT 2005. Estoy aburrido, no sé qué hacer. Ya sé, voy a reaccionar a este video. Estoy aburrido que no se te hace, ya sé, intentaré reaccionar a este video de Super Nintendo Boy activado. Ay, estoy muy aburrido, ya sé, voy a reaccionar a este video. Estoy aburrido, no sé qué hacer. Tengo una idea, voy a reaccionar a este video con mis amigos. Ay, Dios mío, estoy tan cansado, no sé qué hacer ya. Así intentaré reaccionar a este video de Pedro Doki. Estoy cansado, no sé qué hacer, intentaré reaccionar a este video. Estoy aburrido, mis vacaciones, ya se voy a reaccionar a este video con Doki. Estoy más aburrido porque dice Jesús, pero se dice el video. Es algo malo con la pronunciación. Ay, vamos. Por favor. Quizás estaríamos un poco felices, pero da igual divertirse. Bueno, voy a reaccionar al video de Doki. Mira, aquí Grecia, No puede Eritrea y Andan peleándose como si Dinamarca no andan Qué peleando. fastidio. Andan aquí tranquilas. Fatal. Porque está alegrado y el camión tiene su camión al lado. Mi helado favorito es el helado de arándano o chocolate. Pues creído, Pedro, yo me disculpo por estar insultando. Eso es muy eso es pues así se me alegra que yo no sé cómo se llama un perro doble son más me parece que algo malo no ha salido. Me parece que algo malo va a salir. No puede ser que anda peleándose y anda gritando como si nada. Ay, qué fastidio tan mortalizado. Ay, qué fastidio. Ay, qué fastidio. Ay, qué fastidio con esos muchachos entrometidos.
Ay, no puede ser. Esos usuarios andan peleándose como si nada. Yo no acuerdo me de veo eso. peleando Estos con usuarios su... andan peleándose Y ella como no si vive nada. peleándose. Anda aquí Como yo tranquilas no como ando si peleando nada. con nadie. Y ellas Ay, tampoco andan estos peleando. ya se Y pasaban de eso la ya se raya. pasaron de la raya. Deberían sus amigos y no pelearse. Y no debería. Ay, me duele todo mi cuerpo. Bueno, yo termino, amigos, porque voy a estar ocupado con mi tablero. Adiós. Bueno, ya termino, que ya fue. Chao. Bueno, no estuvo tan mal. Espero que se hayan disfrutado. Ay, mi cuerpo. Au. Así que no te voy a hablar reaccionando a este diario. Vaya, creo que sus güeyes andan molestos. Molestos. Igual, no importa. No se puede hacer peleando nada. con nadie. Pasa el kilómetro de Windows. Seguro de Max y jamás estaré en el reaccionando a este video. Adiós. Gaia, estoy muy molesto contigo. Te burlaste de mí usando un chupetín de cabinas libre. Eres un chico nuevo. Mejor me voy. Fastidiosos. Estoy muy Muy molesto por fastidioso. mí, porque Muy seguro de Max fastidioso viendo que es un esta bebé. basura de Yarey. Me tengo que ir. Adiós. Parece que lo porque lo hizo en persona. No se puede No digo nada. que no es un bebé. Usted me va a pagar. Bueno, chicos, aquí terminamos la reacción de este video. No olvide la parte 2. Si quiere que ponga la parte 2, díganlo. Comer. Buenos chicos, suscríbete, activad campana y dale like. Y nos vemos y cuídense bien. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Bueno, Mister Argentina, por no hacer ruidos, tú eres un niño de 4 años y no haces sus ruidos sin hablar. Bueno, gente, dale like y suscribe una campaña y adiós, gente. Bueno, Francesco LQY de 2005 tienes que respetar, pero bueno, bye. Gael, si le vuelves a decir a Perro Doki que es un bebé y usa pañal, obviamente te las verás conmigo. Y por cierto, ya dejen de pelear, son amigos y se tienen que querer. Pero bueno, chicos, ya terminé de reaccionar a este video. Nos vemos. Estoy aburrido. 늘 싸우는 유저분들 보면 안쓰러워요. 어쨌든 저는 영상에 대한 반응 영상을 찍고 있었어요. 자, 이제 제 숙제를 하러 가야겠네요. 제 영상에 반응해주셔서 정말 감사합니다. 我觉得这样做很不对，因为很多用户都会为自己的事情争论不休。不过，道歉可以弥补过失。好了，就这些，下次见。まあ、本当にひどかったよ。一部のユーザーはまるで何も問題ないかのように喧嘩していたのに、僕らはエリトリアやデンマークみたいに、ただ黙って二人のポーンの戦いを見守っていただけだったからね。まあ、勉強は大丈夫だろう。さようなら。まあ、彼には気をつけてね。この国が言ってたように、名前も知らない意地悪なユーザーと何人かが喧嘩してて、彼はいつもみんなに迷惑をかけてる。問題は、彼らが何の脈絡もなく口論し始めたこと。いつものように、彼はエリトリア、デンマーク、ギリシャを恥ずかしめているけど、正直言って、彼らの発言は意味不明だ。まあ、とにかく、この動画への反応はこれで終わりにして、皆さんが気に入ってくれるといいんだけど、何か提案があればお願いします。神のご加護がありますように。どう